En el pináculo de la opulencia, una decisión desesperada transformó un icono en una burla. Veremos cómo un humilde utilitario japonés fue desmantelado y reconstruido en la obsesiva búsqueda del lujo absoluto. Descubrirás la verdadera razón, tan pragmática como arriesgada, detrás del experimento más controvertido de Aston Martin. Entenderás por qué, a pesar de todo, esta audaz estrategia se convirtió en una herida abierta en la reputación de una leyenda. Un coche de lujo. Un chasis cualquiera. La verdad de un experimento fallido. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Aston Martin Signet, cuando el lujo intentó ser pequeño, y falló. La escena es casi surrealista. Un coche tan diminuto que casi se pierde entre los gigantes de metal y cromo que lo rodean. Pero cuya parrilla, inconfundible, destella el ala legendaria de una de las marcas de automoción más prestigiosas del mundo. No es una broma, ni un error. Es el Aston Martin Signet, y su mera existencia fue un desafío a la lógica, un experimento audaz que prometía lujo en un formato de bolsillo. Y que terminó siendo un recordatorio contundente de que no todo lo que brilla puede ser oro, especialmente si proviene de un utilitario japonés. ¿Qué era exactamente el Aston Martin Signet? Un enigma automotriz, una declaración de intenciones, y para muchos, un sacrilegio. Lanzado en 2011, el Signet se presentaba como un coche urbano compacto de lujo, pero en su esencia, era un Toyota IQ rebajeado. Una base humilde que la firma británica intentó transformar en una joya. Aston Martin no se limitó a pegar su insignia, desmanteló el IQ y lo reconstruyó, buscando infundirle el ADN de Gaydon. El objetivo era claro, ofrecer la exclusividad y la artesanía inigualable de Aston Martin, pero en un formato diminuto, pensado para la vida urbana. La idea era posicionarlo como un segundo o tercer coche para los ya adinerados propietarios de sus deportivos, una solución elegante y compacta para sus desplazamientos en la ciudad. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El origen y propósito del Signet se entrelazan entre la necesidad y la ambición. Por un lado, Aston Martin se enfrentaba a las cada vez más estrictas regulaciones europeas de emisiones promedio de dióxido de carbono para su flota. Los monstruosos V8 y V12 de sus deportivos elevaban la media, y la de un vehículo de bajas emisiones como el Signet era una forma pragmática de equilibrar la balanza. Por otro lado, la marca vislumbraba una nueva clientela urbana, millonarios que, aunque valoraban el lujo, buscaban algo práctico para sus desplazamientos diarios sin renunciar al estatus. La filosofía era la del lujo pequeño, la misma atención al detalle, los mismos materiales nobles y el mismo nivel de personalización que se esperaría de un DB Nuve o un Vantage. Pero empaquetado en solo 3 metros de longitud. Aunque compartía la plataforma mecánica del Toyota IQ, con su motor de 1.3 litros y 98 caballos de vapor. Las diferencias visuales y táctiles que Aston Martin implementó eran profundas. El interior fue completamente rediseñado con cuero artesanal cosido a mano por todas partes, desde los asientos hasta los paneles de las puertas y el salpicadero. Los paneles de la carrocería eran a medida, y la distintiva parrilla de Aston Martin junto con faros específicos transformaban su apariencia. No obstante, el corazón japonés seguía latiendo, lo que generó un conflicto en la propuesta de valor. Y aquí es donde el proyecto Signet comenzó a desmoronarse. Su precio de lanzamiento oscilaba entre las 30.000 y 40.000 libras esterlinas, 35.000 y 45.000 euros. Esta cifra resultaba un sobrecoste desorbitado comparado con las aproximadamente 10.000 libras que costaba un Toyota IQ en aquel momento. La crítica y el mercado no tardaron en reaccionar. La prensa especializada y el público general lo criticaron duramente. La relación calidad-precio era percibida como absurda, y muchos vieron el Signet como una dilución preocupante de la imagen de marca de Aston Martin. Una firma sinónimo de velocidad, elegancia y exclusividad intransigente. Las ventas fueron catastróficamente bajas, con un estimado de apenas 150 a 300 unidades vendidas globalmente. Muy lejos del objetivo inicial de 4.000 unidades anuales. La producción cesó abruptamente en 2013, solo 2 años después de su ambicioso lanzamiento. El Aston Martin Signet fue, en resumen, un fracaso millonario, un costoso experimento que demostró que el lujo, a veces, simplemente no puede ser encogido sin perder su esencia. En los anales de la industria automotriz, pocas creaciones han provocado tanta perplejidad y controversia como el Aston Martin Signet. No era un deportivo musculoso, ni un sedán de lujo con la silueta esbelta que cabría esperar de la venerable marca de Gaydon. El Aston Martin Signet, lanzado con ambición en 2011, se presentó al mundo como un coche urbano compacto de lujo, una contradicción en sí misma para muchos. Y en esencia, un Toyota IQ rebajeado y profundamente rediseñado por la casa británica. Su mera existencia fue un hito, un experimento audaz que buscaba redefinir lo que el lujo podía significar en un formato diminuto.
El génesis del Aston Martin Signet no fue una epifanía de diseño o una búsqueda desmedida de la deportividad, sino una respuesta pragmática a la creciente presión regulatoria. Aston Martin, como otros fabricantes de alto rendimiento, se enfrentaba a las estrictas normativas europeas sobre emisiones promedio de dióxido de carbono de su flota. Para cumplir con estos límites sin tener que electrificar drásticamente su gama principal de deportivos, necesitaban un coche bandera que bajara la media. El pequeño Signet se concibió como esa solución, una maniobra ingenieril y de marketing para eludir multas cuantiosas. Además, se postuló como una llave para abrir un nuevo segmento de mercado, la clientela urbana que, ya propietaria de un Vantage o un DB9, buscaba un segundo o tercer coche que ofreciera la misma exclusividad y artesanía en el caótico entorno de la ciudad. La filosofía detrás del Aston Martin Signet era seductora sobre el papel, ofrecer la inconfundible experiencia Aston Martin en un paquete urbano. La idea era que la marca no solo vendiera velocidad y elegancia en proporciones épicas, sino también lujo compacto y a medida. Este pequeño gigante de la exclusividad se proyectó como el compañero perfecto para quienes ya disfrutaban de los deportivos de la firma. Un vehículo con el que no tendrían que renunciar a la opulencia al navegar por calles congestionadas o encontrar un aparcamiento diminuto. El Signet no solo era un coche, era una declaración de que el lujo podía ser encogido, personalizado y, aún así, mantener su estatus. Pero la realidad subyacente del Aston Martin Signet era su plataforma mecánica compartida con el humilde Toyota IQ. Bajo la piel, latía el mismo motor de 1.3 litros y 98 cb, acoplado a una transmisión automática CVT. Sin embargo, Aston Martin no se limitó a pegar un logo. La transformación fue minuciosa y profunda, un esfuerzo colosal por infundirle el ADN de Gaydon. El exterior del Aston Martin Signet recibió paneles de carrocería a medida, una parrilla frontal distintiva que emulaba la icónica boca de los Aston Martin más grandes, y faros específicos que le otorgaban una personalidad propia. Era una metamorfosis superficial, sí, pero ejecutada con la precisión y el arte que caracterizan a la marca. Donde el Aston Martin Signet realmente intentó justificar su linaje de lujo fue en su interior. Aquí, el habitáculo del Toyota IQ fue desmantelado y reconstruido con una devoción casi artesanal. Cada superficie fue revestida con los más finos cueros, cosidos a mano con patrones intrincados y personalizables al gusto del cliente. Inserciones de madera exótica, aluminio pulido o fibra de carbono adornaban el salpicadero y los paneles de las puertas. Los asientos, aunque pequeños, ofrecían el mismo mullido y soporte que se esperaría de un deportivo de la marca. El sistema de sonido se mejoró, y cada detalle, desde los diales del cuadro de instrumentos hasta los tiradores de las puertas, respiraba la opulencia característica de Aston Martin. Era un santuario de lujo miniaturizado, un testimonio del compromiso de la marca con la artesanía, sin importar el tamaño del lienzo. Sin embargo, el factor decisivo que sellaría el destino del Aston Martin Signet fue su propuesta de valor y, en particular, su precio. Lanzado con una etiqueta que oscilaba entre 30.000 y 40.000 libras esterlinas, el Signet representaba un sobrecosto desorbitado en comparación con el Toyota IQ, que apenas superaba las 10.000 libras. Esta disparidad monumental fue, para la gran mayoría, insalvable. El público y la prensa especializada no lograban justificar el precio de un coche que, a pesar de su lujoso interior, compartía gran parte de su mecánica y prestaciones con un utilitario económico. La promesa de lujo compacto se desvaneció bajo el peso de un costo percibido como absurdo. La recepción crítica y del mercado del Aston Martin Signet fue brutalmente honesta. La prensa especializada lo despedazó, no tanto por su ejecución artesanal, que era impecable, sino por su concepto fundamental. Se cuestionó la relación calidad-precio y, más preocupante aún para Aston Martin, se percibió como una dilución preocupante de la imagen de marca. Aston Martin, sinónimo de velocidad, elegancia y exclusividad intransigente, parecía haber comprometido su esencia con un coche que era, en el fondo, un utilitario glorificado. La prensa no dudó en señalar que, a pesar del cuero y la personalización, las sensaciones de conducción seguían siendo las de un Toyota IQ, una verdad incómoda que empañaba cualquier pretensión de superioridad. Las cifras de ventas del Aston Martin Signet son la narración más cruda de su fracaso. La empresa se había fijado un ambicioso objetivo de 4.000 unidades anuales, esperando que sus clientes más leales abrazaran la idea del lujo pequeño. Sin embargo, la realidad fue catastróficamente baja. Las estimaciones más generosas sugieren que apenas se vendieron entre 150 y 300 unidades globalmente a lo largo de toda su corta vida comercial. La producción del Aston Martin Signet cesó abruptamente en 2013, solo 2 años después de su lanzamiento, demostrando que incluso una marca con el pedigrí de Aston Martin no es inmune a los errores de cálculo. El Aston Martin Signet se convirtió en lo que muchos llamaron un fracaso millonario. Las pérdidas monetarias directas fueron considerables, no solo por la inversión en desarrollo y marketing que nunca se recuperó con las ventas insuficientes, sino también por el coste de reputación.
La marca sufrió un golpe a su exclusividad y coherencia, lo que tardaría tiempo en reparar. Fue un costoso experimento que demostró que el lujo, a veces, simplemente no puede ser encogido sin perder su esencia o, al menos, su justificación de precio. Paradójicamente, el fracaso comercial inicial del Aston Martin Signet ha labrado un legado inesperado. Su extrema rareza, nacida de la falta de ventas, lo ha transformado en una pieza de colección para algunos. En el mercado de segunda mano, los Signets han comenzado a alcanzar precios sorprendentemente altos, no por su rendimiento o por haber sido un éxito, sino precisamente por su singularidad y su historia como el patito feo de Aston Martin. Este giro irónico, sin embargo, no redime su fracaso como producto viable en su momento. El Aston Martin Signet sigue siendo un recordatorio, en clave de lujo, de que no todos los experimentos están destinados al éxito. Y que la identidad de una marca puede ser un terreno sagrado que, a veces, es mejor no pisar. El fracaso millonario del Signet se materializó en una crítica unánime. La prensa especializada y el público general no entendieron, ni validaron, la propuesta de un vehículo urbano que era, en esencia, un Toyota IQ con un revestimiento de lujo. El precio, rondando las 30.000 a 40.000 libras esterlinas, 35.000 a 45.000 euros, un sobrecoste desorbitado frente a las 10.000 libras esterlinas del Toyota original, se percibió como un insulto a la inteligencia del consumidor de lujo. ¿Quién pagaría el triple por un coche con las mismas entrañas, sin la promesa de rendimiento o la inconfundible silueta de un DB9 o un Vantage? La promesa de exclusividad y artesanía Aston Martin en un formato diminuto se desdibujó ante la evidencia de su origen humilde, diluyendo la mística de una marca sinónimo de velocidad, elegancia y potencia. La producción cesó abruptamente en 2013, sellando su destino como un proyecto fallido. Sin embargo, el destino, caprichoso y a menudo irónico, tenía otros planes para el Signet. Lo que en su momento fue su mayor debilidad, su extrema falta de ventas, se transformó, con el paso de los años, en su inesperada fortaleza. La escasez, nacida del rechazo comercial, lo ha elevado a la categoría de pieza de colección. No por su brillantez, ni por su impacto positivo en la marca, sino precisamente por su singularidad y su historia como el patito feo de Aston Martin. Hoy, el Signet ha comenzado a alcanzar precios sorprendentemente altos en el mercado de segunda mano, a menudo superando con creces su valor original de venta. Se ha convertido en un objeto de deseo para coleccionistas excéntricos o para aquellos que buscan completar una colección completa de Aston Martin, incluyendo sus curiosidades. Este giro irónico no redime su fracaso como producto viable en su momento, pero lo dota de un legado inesperado. El Signet es recordado como una osadía, una lección en la industria automotriz de lujo. Es el recordatorio palpable de que no todos los experimentos están destinados al éxito y que la identidad de una marca puede ser un terreno sagrado que, a veces, es mejor no pisar. Es el vehículo que pretendió cumplir con las regulaciones de emisiones de dióxido de carbono de la flota y atraer a una nueva clientela urbana, pero que, en el proceso, se tropezó con su propia ambición. Su legado es el de una paradoja sobre ruedas, un fracaso comercial estrepitoso que, por su propia insignificancia numérica, se ha transformado en un objeto de culto. El Signet permanece como una nota a pie de página en la gloriosa historia de Aston Martin, un testimonio silente de cuando el lujo intentó ser pequeño y, aunque falló estrepitosamente en su cometido original, se ganó un lugar peculiar y memorable en el panteón automotriz por las razones más inesperadas. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.